Bueno, voy a presentar a una parte de los invitados que nos acompañan hoy. Está Nicolás Promancio, es licenciado en Relaciones Internacionales. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De La Libertad Avanza, ¿correcto? Sí, apoyo al gobierno en general porque me parece que están en el camino correcto. Bien, ¿de qué provincia? Yo soy rosarino, ¿Sí? mudado a Buenos Aires a estudiar y bueno, posteriormente me quedé trabajando. Trabajé en Neura hasta diciembre y ahora trabajo en Carajo, ya trabajaba también antes, el año pasado, allí, así que bueno, trabajo analizando geopolítica y defensa, esencialmente. Bien, perfecto. Está Agustín Echevarne, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Bien. Está Martín Tetaz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Voy a aprovechar y doy la vuelta completa. Está Marcelo Cantelmi, periodista, ustedes lo conocen, de Clarín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí lo vamos a ver. Ahí está, Cantelmi, bienvenido. Muchas gracias. Está también Esteban Paulón, es diputado nacional socialista de Santa Fe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, y yo quiero presentar para el tema dolorosísimo de hoy, que es este chiquito de Comodoro Rivadavia, muerto. Vamos a dar información después, hay preliminar de la autopsia, es muy doloroso, en apariencia muy parecido al caso Lucio. Vamos a hablar con Fátima Silva, que es abogada, especialista en Derecho de Familia. ¿Cómo estás? Bueno. Doctora, bienvenida. Gracias. Porque además usted representó o acompaña al abuelo de Lucio, ¿verdad? En el juicio de destitución de la jueza, no en el juicio principal penal, sino en el trámite de destitución, de pedido de destitución de la jueza. Bien, y está Andrés Mega, que es psiquiatra, perito forense, para ayudarnos a entender los primeros elementos que van apareciendo. ¿Qué tal, Diego? Bien, gracias por haber venido. Bueno, Nicolás, yo te abro con vos. Estamos hablando de Adorni hace muchos días, no solamente de Adorni, hay muchísimos temas, pero no puede salir de las noticias, no por los periodistas, sino porque todos los días hay alguna medida de prueba judicial, etcétera. ¿Qué pensás vos? Mira, te soy totalmente sincero. Respecto al tema de Adorni, que yo veo que se viene siguiendo en los noticieros y se viene siguiendo en los medios de comunicación, lo cual me parece muy bien porque habla de la democratización que ha permitido las redes sociales de poder estar constantemente encima, no solamente de los tomadores de decisión, sino de todo el espectro político por completo, y es algo que me parece muy sano para el país. Más allá de eso, respecto al tema de Adorni puntualmente, a mí la sensación que me da es que el debate público, estando en torno a algo que hace a las personas y no a las ideas, no es algo sano para el debate público nacional. Me parece que ya hace tiempo en Argentina se perdió esto de debatir las ideas. Yo, por ejemplo, se trató la ley de glaciares, sumamente importante las últimas semanas, no se habló al respecto, están pasando cosas en Medio Oriente, no se habla al respecto en los medios o muy poco. ¿En Medio Oriente no se habla? Se habla muy poco en los medios argentinos. Después, otro tema, tuvimos 4 seres humanos alrededor de la Luna el lunes. No se habló casi al respecto del tema. Entonces, respecto al tema de Adorni, yo te puedo después dar mi opinión personal respecto al caso puntual de él, del cual tampoco no he profundizado mucho en la información a eso, pero me parece que no hace al debate a lo sano del debate nacional que estemos 24 horas del día hablando del tema que hacen a una persona, que me parece importante que se resuelva el tema, que la justicia, como está haciendo, está avanzando respecto al tema, investigando, y si tiene las cosas en orden, como uno presumiría, por lo menos en mi caso... Igual que sí se debaten ideas, no personas. Ahí se habla, hay una sospecha de enriquecimiento ilícito. El gobierno vino a decir yo no soy una casta, la casta viene metiéndose con el erario público y robando, nosotros no somos lo mismo. Ahí es natural que estén los revés. Ahí no es una persona, son ideas o no. No, yo creo que estamos hablando puntualmente de Adorni, no estamos hablando de las ideas, de si el enriquecimiento ilícito, si el marco legal argentino sobre la corrupción es el correcto o no es el correcto. Estamos hablando de Adorni, de la escribana, de si la escribana sí, la escribana no. A mí puntualmente me agarra el día leyendo informes de lo que pasa en el Estrecho de Hormuz, entonces la agarro de costado en redes sociales. Pero mira, está Cantelmi, vamos a hablar de Hormuz también, ¿eh? Sí, claro, por eso creo que por lo menos a mí me dijeron... También vas a opinar de eso, sí, por sí, supuesto. sí. Agustín. Suscribo todo lo que dijo Nicolás, no tengo mucho para agregar ahí, pero sí creo que hay temas fundamentales que tenemos que hablar. La ley de glaciares le va a cambiar la vida a 12 provincias. Va a aumentar el PIB per cápita de 12 provincias. La minería... Ayer tuvimos un debate, todo
diputados de la votación. Estuvimos acá con 2 posiciones. Estuvo Figueroa, el gobernador de Neuquén, aquí en el programa. Pero está bien, pero a mí Existen otros temas. Hay que mirar TN, simplemente. Sí, estoy de acuerdo. No, pero digo, para mí es tan importante lo de la ley de minería. Porque nosotros tuvimos muchas décadas sin explotar nuestros minerales. Y Chile exporta 55.000 millones de dólares y nosotros exportamos 5.000 con la misma cordillera. Entonces son 12 provincias que vas a tener una increíble cantidad de inversiones que además van a generar empleo, que por ahí no es la madre de todos los empleos, pero cada mina tiene alrededor cientos de pymes que trabajan para allí y pagan salarios que suelen ser entre 2 y 3 veces el salario promedio de la economía. Entonces es un impulso en 12 provincias que yo creo que hay reformas estructurales que está haciendo la Argentina, que son muy importantes, y a veces los detalles del día, que a mí me parece muy bien, yo creo que la vara de que hay que subir la vara en Argentina en la ética, me parece espectacular, o sea que yo eso me parece bárbaro. Pero creo que hay que mirar... ¿Y en ese sentido te preocupa lo que está pasando con el caso Adorni, por ejemplo? Bueno, desde el punto de vista que afecta a la imagen y que nos hace perder el tiempo. Pero lo otro es un tema que tiene que mostrarlo él. Yo confío en que él lo ha hecho bien. Yo lo conozco a Manuel, le tengo confianza. Y Claudio, ¿vas a decir algo? No, me parece. Acompaño el razonamiento acá de Agustín, porque todos esperamos que de hecho hubo una oportunidad pública en una conferencia de prensa que él convocó, donde esperábamos todos, bueno, tener que los fantasmas se disuelvan en el aire, y la verdad es que eso no pasó. Y ahora estamos haciendo la cobertura de un caso judicial de la persona más poderosa de la Argentina, después del presidente y eventualmente de la secretaria general, porque tiene mucho poder en el diseño de este gobierno. Está muy bien, pero es muy importante. Hemos dicho en este mismo estudio, hay muchas noticias muy importantes y positivas para el gobierno que no han podido capitalizarse porque el principal vocero, que es Manuel Adorni, que lo hizo con mucho éxito y muy bien, no puede aparecer porque está obviamente entre la espada y la pared. Entonces, acompaño tu razonamiento, quizás concluyo otra cosa. Bien, sí, ahí claramente el que no quiere explicar es Adorni. Digamos, tuvo la oportunidad que le da su cargo, era el vocero político del gobierno hasta hace muy poco, ahora no puede hablar, pero porque no quiere, no puede hablar porque no puede explicar. Pero el jefe de gabinete tuvo todas las oportunidades para dar las explicaciones necesarias. El problema es que no las tiene y no las da. Bueno, creo que ese es el punto. A ver, Martín. Coincido con Agustín, el gobierno creo que está haciendo un cambio estructural del cual se habla muy poco, que es desterrar el sesgo antiexportador que hace 95 años que tiene la economía argentina y que genera una crisis de balanza de pagos. Cada 5 años nos quedamos sin dólares. El principal avance del gobierno es que está avanzando en ese tema. Tiene un problema de coyuntura grave con el tema monetario, con el tema de la reducción de la inflación, que se está complicando, las expectativas se le están desanclando. O sea, de ese tema se habla mucho, pero del tema del cambio estructural no se habla tanto. Y bueno, y cosecha su siembra respecto del caso Adorni, porque es la vara que eligió el gobierno para poner. Es decir, simplemente la vara está puesta ahí. Yo también lo conozco a Manuel y tengo un respeto grande por él y estoy seguro que va a ir a la justicia como corresponde. Pero es verdad que ahí puso la vara el propio gobierno en ser puntilloso en eso y bueno, es correcto entonces la posición que está teniendo el tema. Paulón. No, primero una aclaración porque Agustín dijo primero glaciar y después dijo ley de minería. No se discutía minería ayer en el Congreso, ¿no? Se discutía la protección de las áreas glaciares y periglaciares, que es agua dulce, reservas de agua dulce. Eventualmente en esas reservas de agua dulce, que son zonas protegidas, puede haber o no posibilidades de explotación minera y lo que se intenta es conciliar esos intereses sin bajar estándares ambientales. Lo digo porque el gobierno a último momento llevó el debate a la minería y en la reunión de las comisiones solo vinieron funcionarios mineros. Entonces, la ley de glaciares terminó discutiendo minería por voluntad del gobierno. En segundo lugar, este mito de que la cordillera compartimos con Chile. No es la misma realidad geológica, la de Chile de Cerro de la Cordillera, que la de Argentina de Cerro de la Cordillera, más allá de que hay mucho por hacer en minería y por incrementar de la producción. Pero tanto que nos comparamos del otro lado de la cordillera, año 2040, Chile se queda sin reservas de agua dulce. Y nosotros no. Hay una diferencia. Hoy Chile está... Para esta aseveración que es fuertísima, está, no, pero ¿de dónde está sacada? Es científico. Está tomada? No, son los estudios científicos de las Naciones Unidas. Hoy Chile está invirtiendo miles de millones de dólares en desalinización de agua para que la gente pueda tener agua potable, no, que no es lo mismo que agua dulce. En la minería en Chile lo que hacen es muy simple. Vos instalás una planta de 400 millones de dólares para desalinizar y usa la minería el agua que viene de allí.
Como ya la suben hasta la cordillera, hasta la mitad de la cordillera, pasar un poquito más para la mina que está del lado argentino no es tan caro. O sea que se puede hacer lo mismo también. El problema es la minería, porque la minería hace 80 o 90 años que no se explota. El PBI minero de la Argentina es 0,7. No, el problema es la minería. Es 0,7% el PBI minero en Argentina. Cuando en Chile, en Canadá, en Australia es 10%. Pero no tenemos la misma realidad geológica. Estamos hablando de que se puede multiplicar por 10. No tenemos la misma realidad La geológica. importancia de la minería no es solamente generación de recursos para el país y el empleo de la minera. El empleo de la minera hace que más gente necesite servicios de supermercados, el que levanta la basura, el que hace la construcción, el que hace la ruta, el que hace los ferrocarriles, todo un desarrollo de la economía regional, que es por eso que las provincias acompañan justamente el proyecto, porque eso es lo que hace es desarrollar economías regionales, cuando el país durante mucho tiempo también estuvo pensando solo en Buenos Aires y lo que pasa en el AMBA, el interior del país también necesita inversiones para que al interior del país lleguen esas obras, que lleven trabajo y que derramen en toda la economía. Yo quiero juntar los dos temas porque operan juntos, que es la sensibilidad con temas de hipótesis de corrupción o de supuesta corrupción, están más a flor de piel cuando hay sectores de la economía, como el consumo, el poder adquisitivo, cuánto ganás, se empiezan a rezagar. La gente está más irritada, porque si yo no tengo, ¿por qué vos tenés? Si yo no tengo y no llego y no sé si me van a mejorar el sueldo, si va a terminar de bajar la inflación, ¿cómo es posible que aparece una propiedad, no aparece otra propiedad? Hoy salió para mí una novedad, para mí positiva, Milei dice por primera vez, por supuesto que no va a cambiar el rumbo, cuando tengan el posteo me lo comparten, pero dice que es heterogéneo el crecimiento, que hay sectores que están dinámicos y hay sectores que van a tardar, que todo proceso es así, pero es la primera vez que admite públicamente Milei que hay sector que admite que hay gente que está demorada y que la está pasando mal. Esto que es obvio, hoy lo explicita por primera vez. Para mí está bueno, porque si no, lo que vos tenés del otro lado es que hay gente que la pasa mal y del otro lado las declaraciones son: no estás pasándola mal. Los números muestran que no puede ser eso que vos sentís, porque fíjate el promedio, 4,5 estamos creciendo. Me parece que está bien aterrizar y decir, che, sabemos que esto está rezagado. Diego, la gran pregunta es si esto se va a juntar, lo dinámico y lo menos dinámico. Déjame si esas dos Argentinas se van a hacer una juntar. aclaración sobre eso. Hay una promesa fundante de este gobierno, una es económica, ¿no? Que se basó en el tema de la baja de la inflación, dolarización, desarrollo, etc. La otra era ética. Entonces, cuando vos ves, en un momento, como bien vos decís, que hay sectores que no están tan dinámicos, hoy finalmente lo termina reconociendo el presidente, y que las velocidades son distintas en términos de las distintas actividades económicas, y a eso le contrapones todo lo de Adorni, que es un episodio de casta, típico de casta, ¿no? El avión privado, las propiedades que no se pueden explicar, las ventajas de acceder al poder y de usar esas ventajas, lo de los créditos hipotecarios, que es otro tema. Por supuesto habrá que analizar carpeta por carpeta, si hubo conflicto de intereses o no, si hubo tráfico de influencias. A priori la gente siente que sobre 2.340.000 hogares que tienen déficit habitacional, el Banco Nación entregó el 0,008 en créditos, que son 27.000 créditos hipotecarios. Bienvenidos los créditos hipotecarios, es una política virtuosa, pero con un sesgo en los valores más altos de esos créditos para ciertos funcionarios cercanos al gobierno. Eso es lo que le impacta a la gente en un momento donde el bolsillo también tira y termina diciendo, pará, la promesa económica a mí me falla en el día a día y la promesa ética también me falla. Porque acá hay un gobierno que me dijo, no a la casta, no a los privilegios, somos gente del común y hoy se están haciendo de todos los beneficios del poder. Bien, Nicolás, ¿qué decís de esto? No, a ver, respecto al tema porque tocó varios temas. Respecto al tema de los créditos, creo que el gobierno, el ministro de Economía, la gente del equipo económico y muchos de los que han tomado créditos, incluso de ambos espacios políticos, de los principales, que han tomado créditos, o durante el gobierno de Macri, la segunda mitad del gobierno de Macri, o durante este gobierno, que es que como justamente vuelve el crédito, si el Banco Nación, que es el lugar donde cobran el sueldo los funcionarios y los empleados del Estado, dio 27.000 o 26.000, no me acuerdo ahora el número exacto, pero era en torno a eso, créditos hipotecarios después de tanto tiempo, y el dato que dio el gobierno, que es un dato oficial, que es el 0,2% de esos créditos fueron a funcionarios y el 99,8% de esos créditos fueron al resto, acá hay una cuestión simple. Primero, me alegro de que los funcionarios del gobierno
estén tomando crédito en Argentina, porque el crédito, primero, es legal, lo tenés que pagar. Pero todos que esperamos... Lo hacen sobre la base... Hagan la misma- Nicolás, lo hacen sobre la base de En información ese- privilegiada y son entonces, funcionarios en de los ese- propios en ese bancos que contexto, controlan. En ese contexto donde vos tenés un gobierno que está apostando por Argentina, que está enterrando plata en Argentina, enterrando plata, digamos, no porque está haciendo una construcción, sino que están comprando vivienda en Argentina para estar en Argentina, me parece lo más sano del mundo. Pero ¿no ves Amigo, algún tipo de en ese- contradicción en términos en de esos la términos, identidad de Javier Milei y sus propuestas? Quiero decir, es un banco del Estado, aunque ahora es una sociedad anónima, son funcionarios del Estado que vinieron cuestionando el lugar del Estado, el rol del Estado, propio que en banco. lugar de ir a la banca privada o al sistema financiero, Es que- van y piden un crédito hipotecario Es que, en una por institución del ejemplo, Estado. no por poner nombre y apellido, pero un funcionario que cobra en el Banco Nación, el crédito lo puede tomar el Banco Nación, no puede tomar el Banco Santander. ¿Cómo Sí que puede, no? sí Bueno, puede. pero la pará. ventaja la tiene por Cualquier ser banco. cliente del Banco Los Nación. funcionarios no También somos son clientes Pero claro, personales pero- Seguro son clientes pero- de otros pero- bancos. pero- pero- No también, tenemos Nicolás. estabilidad en el empleo, Bueno, Nicolás, no claro, podemos pero tener el no, mismo para mí el Nacional. punto es, suponete que Cualquier son- plan nacional que recibe el Son sueldo del Banco clientes. Nacional. Es un funcionario Tiene que cobrar en el Nación y tiene que sacar en el Nación. Para mí el punto es el monto de acceso. Accedes a montos que no te da la banca privada y que Ni es el muy Nación. raro que te den 200, 300 mil dólares. Yo te invito a que Para vayas tercer a pedir vivienda, 300 para mil tercer dólares. vivienda. El sobrino de los Menem, que es un muchacho que debe ser buen intencionado y debe querer formarse lo mejor posible, accedió a un crédito que cualquier pibe de la edad de él no consigue. Todos queremos crédito. Un país se forja con crédito. No hablamos de delito El tema tampoco, tiene que o sea, ver- vamos a poner la pero- discusión. El tema tiene que ver subida. con- Estamos es diciendo que tiene es una privilegio, ventaja a lo que monumental y voy que nadie es, tiene. vos me La estás lógica dando- es, sí. ¿tiene privilegio o no tiene privilegio? Perdón, voy a hablar una cosa. Vos me estás asegurando o aseverando tal persona o tal o otra persona con el crédito, con el recibo, que sueldo que tiene. Yo no sé cuánto cobra un directivo de una empresa pública o cuánto cobra un funcionario nacional en tal nivel, con tanta antigüedad, si previamente ya estaba en el Estado o no. Cada caso particular, realmente te digo, yo no me puedo meter porque no lo tengo estudiado, no es lo que, además de los temas que más o menos manejo. Mi opinión respecto al tema es, a mí me parece perfecto que un funcionario que quiere tomar un crédito, y si es un funcionario nacional, tome un crédito y apueste por la Argentina. A mí me Yo parece estoy de perfecto. acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que si yo saco uno, ¿por qué puede sacar tres? Está. Privilegio. ¿Te puedo dar mi opinión? Sí. ¿Alguien sacó 3 créditos? No, Valores al yo triple, puedo sacar triple por de los uno. valores. Yo creo que es ¿Cómo una es? Accedes oportunidad. a monto por tres. Estoy Claro. a favor del crédito. Lo que le falta a este país es crédito. Lo que falta a este país es que bajen las tasas y pueda dinamizarse la economía con crédito. Estamos todos de acuerdo. No es esa la discusión. La discusión es privilegio, no privilegio. ¿Somos igual que todos o nos castizamos de repente? Es la única discusión. Pero si está constatado un crédito, que la justicia va a investigar y va a dictaminar si Perfecto. hay un, digamos, si hay Yo un te doy mi ilícito o no. opinión. Mi opinión es que hay que aprovechar esta oportunidad Estoy de para acuerdo. comprender lo siguiente. Lo que decía Juan Bautista Alberdi. Lo único bueno que se puede hacer con un banco público es cerrarlo. Pero antes es lo que tomamos no- crédito. Pero antes Buscar los toman dólares, crédito. Pero antes Lo voy a Antes rebajar. sacamos Hay, crédito. hay 22 Para de los cerrarlo, le voy a 24 sacar créditos de toda la mayor plata. Antes remuneración sacamos lo todos los agarraron créditos funcionarios. posibles. Pero, perdón. Continúa la frase porque vamos a pasear No, no. juntos en redes. Dale, me encanta, pero es lo que decía Juan Bautista Alberdi, Dale. que es el padre de la Constitución de la Argentina, porque él sabía perfectamente que el crédito lo tienen que dar los privados y no el Estado. Y que si lo da el Estado, siempre puede haber privilegios. Bien. Entonces, eso, y Hay además que ver en eso este lo caso. comparte el presidente de la Argentina. Bien, dicho que en algún esto- momento me dijo, yo me había puesto en Twitter alguna vez, y les hago una primicia, nunca lo conté en público, pero creo que por ahí vale la pena. Un día escribí en Twitter esto mismo. Puse la frase textual de Alberdi y Javier Milei me dice, bueno, te doy las llaves y cerralo. Cuando todavía no había asumido. Y reconozco que no acepté. ¿No? Ser presidente Te del habían ban- ofrecido el me Nación. ofreció ser presidente del Banco Nación. Y no acepté, pues yo digo, hay que privatizarlo, pero para privatizarlo necesitas los votos. Y no tenemos los votos. Entonces, para mí es fundamental entender que cualquier banco estatal típicamente genera privilegios. Yo no me voy a poner a hablar de personas individuales porque no los conozco, no sé lo que hicieron, no tengo ni idea. Pero sí tengo claro... Ya con lo que Mirá está lo que- diciendo ya le está. estás tirando una mano. No, pero está yo te digo bien. la Pero realidad. me parece honesto, intelectualmente, Sí, totalmente, incoherente. Que es el nudo de la cuestión, Claro, la estamos contradicción hablando de lo mismo, ideológica Pero del mileísmo en este tema. la realidad es que tenemos que privatizar el Banco Nación, No. que tenemos que hacerlo. Que también creo que hay que
seguir privatizando YPF en el sentido que ahora lo está Pero anunciando. mirá las dos cosas que está diciendo. Necesitamos Mirá, banca pública me para la permiten a mí, Pero, hoy estoy charleta. pero déjame terminar la frase. YPF. Déjame terminar esa frase porque Sí, es dale, importante. ¿A quién le van a pagar los créditos? El las cuotas presidente de los créditos? YPF está diciendo ahora que vas a Privatizamos. poder comprar acciones de YPF en la estación de servicio. Eso me parece espectacular. ¿Sí? Porque es una posibilidad de un ahorro en una empresa argentina que va a ser espectacular porque YPF se va a duplicar de Te valor. cuento dos cosas, una sobre YPF y otra sobre el Banco Nación. Justamente, y yo lo mencioné el otro día en el monólogo inicial, que me parecía una cuota de pragmatismo alucinante y buenísima para un gobierno que venía en otra dirección, decir, voy a usar YPF para moderar coyunturalmente el precio de la nafta. O sea, fue una intervención en definitiva estatal, por más que sea una SA. Comunista. YPF. Vos no creo que estés de acuerdo, YPF ¿no? atajó No, porque el lo que precio, mirá, hizo un atajó el buffer. precio de la nafta coyuntural, sin barril criollo, sin volver al kirchnerismo, atajó coyuntural. Y el Banco Nación lanzó algunas líneas de crédito para comprar electrodomésticos, para acelerar el consumo. Son Para pymes. intervenciones puntuales de pragmatismo sobre, y después volvés a tu función ortodoxa habitual. Me parece que hay que tener flexibilidad. Creo que lo de ¿Vos querés YPF privatizar? Lo de YPF lo podría haber hecho perfectamente un privado también, pero lo que está diciendo es, No. yo me quiero posicionar en Argentina y voy a hacer de buffer. ¿Qué dijo YPF? Ahora va a haber una suba y una baja del precio del petróleo por el conflicto de Hormuz. Por lo tanto, yo puedo seguir el precio o Bueno, pero puedo está subir bien. menos y mantener un poco más de tiempo. Entonces, cuando la gente quiera que baje muy rápido, no lo va a bajar tan rápido. Ahora está bajando el precio del petróleo. YPF lo va a mantener más tiempo porque va a recuperar lo que no tuvo antes. Bueno, pero viste... Eso es una política razonable de Bueno. una empresa que quiere ser Bien. líder en un país Pero como Argentina. es estatal. Si bien no es estatal técnicamente, tiene una muñeca política. La podés usar, de hecho la usaron. ¿Sí o no? Pero yo no sé si lo tenés que juzgar como estatal. Yo creo que podría haber sido juzgado desde el punto de vista empresario como una buena política empresaria. Bien. Pero todavía está en manos de alguien puesto políticamente. Eso sí. Sí. Bien. Dale, Martín. Yo celebro de una manera efusiva porque tuve que bancar durante 10 años cuando empecé a hablar de cómo funcionaba el sistema de crédito en Chile en el 2014 y después el gobierno de Mauricio Macri implementó los créditos UBA en el 2016 y tuve que aguantar 10 años de ignorancia en matemática financiera y de gente por los medios de comunicación pidiendo intervención del Estado y reclamando que los créditos UBA eran una estafa. Y tuve que aguantar que pegaran mi foto en los bancos, que me insultaran en las redes sociales, porque defendía un sistema de crédito que era la forma más eficiente y accesible para que la clase media pueda acceder a la vivienda en Argentina. Ahora resulta que lo que antes era una estafa se convirtió en un privilegio, así que lo celebro notablemente porque quiere decir que la sociedad maduró y que ahora se dio cuenta que realmente tener un crédito hipotecario era una buena oportunidad para conseguir una vivienda más allá que el mecanismo era el mecanismo UBA. Yo Así que lo celebro. no sé cómo hay un momento, un instante en el universo donde en un programa de televisión del Cono Sur todos están de acuerdo. Ya está, ya ahora podemos seguir en desacuerdo. Quiero dar vuelta a la página y mostrarles, si ya lo tenemos, el posteo de Milei, donde Milei afirma que el rumbo es el correcto, etc. Yo voy a ir a leer lo que a mí me parece, aporten ustedes también, lo importante. ¿Significa esto, tercer párrafo, que todos están mejor? No, y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos. Las estadísticas reflejan promedio y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución. Precisamente por eso hay que persistir para normalizar la economía y con ella la vida de todos los argentinos. Y fíjense esto, yo no se lo escuché muchas veces a Milei. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto, cambiarlo sería dinamitar lo logrado. Y miren este reconocimiento. Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y después habla del kirchnerismo, etc. Quiero decir con esto que hay ahí algo que es una novedad, que es el reconocimiento de que no es todo marcha acorde al plan. Es, el rumbo es el correcto, hay una parte que marcha acorde al plan y otros les pido paciencia. Porque hay un tema también con el concepto de casta. Casta es una élite ensimismada, encerrada en su propio ecosistema que no ve nada afuera. Lo que hace Milei en este posteo es el registro del otro. Sí. Aquí se planteaba que el tema de la ley de glaciares no estaba discutido, por ejemplo.
pero la gente estaba planteando otras cuestiones, que la caída del salario real no estaba siendo registrado por el gobierno, que el problema, por ejemplo, de las universidades públicas no está siendo registrado por el gobierno, que hay necesidades concretas del metro cuadrado de gente que en cada aparición del ministro de Economía Caputo, del presidente Milei, tendían a ser negadas por la estadística macroeconómica que le juega a favor en la lectura al gobierno, que es cierta, pero que tapaba la otra realidad de la gente. Aquí la registra. Bien, claro. ¿qué piensan ustedes de eso? Yo creo que esto es exactamente como es, y yo lo vengo diciendo siempre, nunca lo cambié. Para mí está clarísimo que los procesos de transformación como el que está teniendo la Argentina son así, que no crecen todos al mismo tiempo, que tenés, de hecho fue mucho mejor de lo que, alguna vez lo hablamos acá, cuando miramos el caso de Polonia, los primeros 3 años cayó la economía. El 4.º año empezó a rebotar, cuando hacía un programa de transformación tan grande. El argentino es sorprendente por la velocidad de la recuperación. Ahora eso no significa que todos los sectores están bien, y lo dijimos siempre. Bien, entonces yo les pregunto, comercio, industria, sí. hay varios sectores que... ¿De qué manera va a reactivar el comercio y la industria? ¿Cómo esto podría suceder? Yo creo que el ahora tema tenés... es si a partir de esta declaración de reconocer que hay distintas velocidades y distintas reacciones, si va a haber un cambio o no. Yo entiendo que para la narrativa hay que decir, seguimos con el mismo rumbo y esto ya va a cambiar. Pero evidentemente en algunas cuestiones tiene que tomar decisiones el gobierno, porque como está, vamos en una inercia que va a ser muy difícil que no es así, que se recupere la industria, que volvió a caer este mes interanual 8%. ¿Cómo va a producirse eso? Es que Le pregunto a los economistas. Bueno, tenés, primero ahora, ya en abril, o sea ahora, en este mes, empieza una recuperación fuerte del campo por la cosecha gruesa, que te va a llevar 3 meses más. Después tenemos, el año pasado tuvimos que... Pero ¿cómo impacta esto en pymes, industria? ¿Cómo derrama eso? Impacta en un montón de pymes. Hay el PBI del agro y los sectores centrales a largos es el 22%. O sea que eso le afecta directamente al 22% de la economía. Y después en empleo, por ejemplo, Juan José Liachi hizo un informe donde hace algunos años, que seguramente se acuerda Martín, que hablaba de que llega a casi el 32 o el 33% del empleo. Recordame si era 32 o 33. No me acuerdo. Conurbano, voy derecho al conurbano y a los conurbanos de Córdoba y de Santa Fe. Y ahí te viene el siguiente paso. Argentina sufrió, como dijo Martín, un shock monetario el año pasado por fuga de pesos hacia el dólar. Las tasas subieron y eso lo mató al consumo. Porque la persona que tenía una tarjeta de crédito, las tasas le volaron, las pymes le volaron, eso frenó la economía en el segundo semestre. Esos procesos tardan entre 9 y 12 meses en digerirse. Por lo tanto, en la segunda mitad del año vamos a empezar a ver una recuperación del consumo. ¿De qué manera? ¿Bajan las tasas? ¿Vuelve el crédito? Ya están bajando las tasas fuertes. A mí me parece que hay 2 problemas en la declaración del presidente. Una parte donde él es 100% honesto y otra parte donde no. O comete un error, que es el siguiente. Efectivamente hay distintas velocidades, pero unos van para adelante y otros van para atrás. Eso no es velocidades. No es que en la economía vos tenés sectores que crecen al 8 y sectores que crecen al 6. Vos tenés un cambio de precios relativos clave de la economía, se terminó el sesgo antiexportador y tenés sectores vinculados a sectores de la exportación que están creciendo al 18%. El agro, la minería, la energía, esencialmente. Esos 3 sectores crecen al 18%. Y tenés sectores que fueron protegidos durante un montón de tiempo y que se les acabó la protección, que caen al 8%. La industria, la construcción y otros sectores. Y eso no se va a resolver la semana que viene, ni el mes que viene, ni dentro de 2 meses. ¿Qué hay para ellos? Bueno, ahí hay otro problema. Entonces, hay que reconocer que estructuralmente la economía, el modelo va a beneficiar a algunos sectores de la economía y no va a beneficiar a otros sectores de la economía que sí fueron beneficiados por el modelo anterior. Luego hay un segundo problema, que es el problema de que lo que podría empujar a todos esos sectores del conurbano hoy depende mucho de la recuperación del salario real, depende mucho de que la inflación vuelva a bajar, depende mucho de que se recupere la demanda de crédito. Y ahí es donde el gobierno tiene un problema de coyuntura, que no es, por eso yo coincido con Agustín, el cambio estructural no lo tiene que hacer el gobierno, la eliminación del sesgo antiexportador es correcto, le va a permitir a la Argentina esquivar la próxima crisis y desarrollarse en 20 años. Pero ahora la coyuntura tiene que darle independencia. Diego, te lo cierro con esto. La coyuntura tiene, y Luciana, para la coyuntura tiene que darle independencia al Banco Central. El modelo del gobierno, del Banco Central, lo manejo yo, pero yo entiendo mejor que el resto cómo funciona la política monetaria. Ya está, tema terminado. El gobierno tiene que entregar el Banco Central
tiene que hacer que el Banco Central sea completamente independiente y sacárselo a la política. ¿Por qué haría? ¿Por qué decir que Porque haría? esa es la manera de producir un shock en las expectativas de que la inflación empiece a bajar definitivamente, de terminar con la inflación en Argentina y que la recuperación sea de toda la actividad económica, Espera, en un ratito no solamente de los sectores que están nos contás favorecidos. a todos por qué esa independencia trae Absolutamente. todo esto que vos decís. Quiero meterme con muerte o asesinato de este chiquito de 4 años en Comodoro Rivadavia, Ángel. Ya sabemos en la preliminar que tenía lesiones internas en la cabeza. Doctora Fátima, ¿qué puede aportar? ¿Cómo empieza usted a leer este caso? Es un día triste, te decía cuando llegué y te saludé, porque es como revivir el 26 de noviembre del 2021 con lo que pasó con Lucio. Es un caso casi igualito. ¿Qué características vemos similares? Una progenitora que abandona, ambas hicieron lo mismo. Mamá de Lucio abandona, mamá de Ángel abandona. Sí, la diferencia con la progenitora de Ángel era que el bebé tenía 6 meses, o sea, no podía tener ningún recuerdo de ella. Ella se va con una nueva pareja a Córdoba, está 3 años en Córdoba, viviendo con su nueva pareja. Ni una videollamada le hace al nene, o sea que el nene creció con el papá, se lo dejó al papá, el papá en ese momento estaba solo, después formó pareja, o sea, quedó con el papá y su nueva pareja, que es con quien estuvo hasta hace muy poco. Un día decide volver, va al juzgado de familia y le dice que quiere recuperar a quien era su hijo. El nene no la identificaba. Y el juzgado de familia, una vez más, otro juzgado de familia, no el juzgado de familia de Lucio, otro, no lo entrevista a Ángel, el juez no lo conoce, no hace el artículo 12, no cumple con el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que siempre tiene que haber una entrevista personal del juez con un niño antes de tomar una decisión que sea importante para sus derechos. Esta era importante, porque si pensaba sacarlo de vivir acá para que vaya a vivir acá, era importante. Imaginemos la situación, 3 añitos. Vos estás acostumbrado a tu cama, a tus sábanas, a tus olores, a tu casa, a tu patio, a tu vereda, a tu barrio, al kiosco de la esquina y al vecino que vive al lado, al perro que anda por la vereda. Son tus cosas, son tus olores, son tus pertenencias. Es tu centro de vida. Sí, se llama así. Y que un día el juez diga, bueno, no, a partir de hoy, este nene va de acá para allá. Y lo lleva a un lugar con 2 personas que no conoce, con cosas que no conoce, con un lugar que no conoce. Imaginen el trauma que es eso. Imaginen que nos hicieran eso a alguno de nosotros. Que hoy quisiéramos entrar a casa y hubo una orden judicial y no podemos y nos instalan en otro espacio donde nos dicen, ahora vas a vivir acá. Y no sabes nada de lo que hay. Eso le pasa a un nene de 3 años. Eso está mal. No es lo que ordenan las convenciones internacionales, no es lo que dice la ley nuestra nacional, no es lo que dice la Convención de Derechos del Niño, no es lo que dice la 26061. No se pueden tomar estas decisiones. Los jueces que quieren ejercer derecho de familia de esta manera tienen que renunciar e ir a hacer derecho patrimonial. Pero no puede un juez de familia tomar este tipo de decisiones sin tener contacto directo con el niño, sin saber cómo está y qué le pasa. Le quiero preguntar al doctor Mega y vuelvo a usted. En la preliminar ya aparecen lesiones en la cabeza. Toda esta parte en la que me meto y quiero salir rápido es muy delicada, no sé, es muy impresionante, muy fea de contar. ¿Cómo trabajan los forenses? ¿Cómo? En la literatura forense existe algo que se llama síndrome de niño maltratado. Este síndrome de niño maltratado implica que el cuerpo del niño pasa a ser como un atlas lesionológico. La presencia de distintas lesiones con distinto tiempo de aparición son fácilmente detectables con la distinta coloración que está en la piel, con quemaduras, con roces, con escoriaciones, con mordeduras inclusive humanas, se han visto en muchísimas veces. Entonces, en las clases que damos a pediatras y emergentólogos, porque los padres que maltratan llevan al hijo cuando está en una situación de emergencia a las guardias, instruimos para que sepan determinar la presencia de estas múltiples lesiones o microlesiones para que inmediatamente lo internen, no dándole ninguna explicación adicional, explicando a los padres, lo vamos a internar y dan curso inmediatamente al juzgado de turno. Para ganar tiempo e ir a la justicia. Exactamente, se interna como medida de protección porque el menor pasa a ser un riesgo de vida y esos padres
no van a volver al mismo nosocomio en otra oportunidad. Van a ir migrando de hospital a hospital. Eso es lo que suelen hacer, para no dejar huella, para no dejar marca, para no dejar sospecha. Exactamente. Aparecen lesiones en distintas partes del cuerpo que cuando se hace el interrogatorio los padres titubean, no sé cómo se hizo eso, yo estaba lavando la ropa, o yo estaba mirando televisión, o el chico corre mucho. Es decir, una cantidad de cosas de exculparse de encima la producción de estas lesiones. Cuando uno analiza los tiempos forenses de producción de lesión, los distintos colores que van pasando con el paso de los días, es casi de libro encontrar y llegar al síndrome de niño maltratado. Las lesiones en la cabeza son solamente el principio. Seguramente la autopsia y los estudios complementarios van a mostrar más. Porque el chico muere, digamos, causa de muerte, un paro cardiorrespiratorio. Es muy difícil, yo avanzo en la idea de que es muy difícil que tenga un paro un nene de 4 años sin enfermedades preexistentes detectadas antes. Seguramente fue el final de un proceso. Pasa excepcionalmente y todos nos vamos a morir de un paro cardiorrespiratorio. Hay que ver si es traumático o no traumático. Pero la sucesión en el análisis forense de las lesiones dan cuenta de los niveles de descompensación que pueden producir estas lesiones, sumado a lo que contó muy bien la doctora, todo el viacrucis psicológico tremendo, sí, pasado por este chico. Hasta de contar, es tremendo el Ahora, tema. a mí me gustaría agregar, y les pido disculpas, pero hay un mensaje que dejar acá, porque hoy a mí me llenaron las redes de casos de todo el país que me escribían y me decían, me pasa lo mismo, lo quiero hacer público, no quiero que mi hijo llegue a esta situación, porque cuando se ven estos casos, empieza la gente como a identificar situaciones similares. Acá había una maestra, una directora de escuela, que ahora cuenta que el nene bajó abruptamente de peso desde que estaba con la progenitora, que iba a la escuela con hambre, que una mamá de un compañerito le compraba un sándwich porque lo veía desesperado con ganas de comer. Había señales claras de situaciones que se dejaron pasar. El papá quiso recuperar, podés aportar. A todos, les juro, estamos todos. Es desesperante, es insoportable. Pero aunque duela hay que hablarlo, sí, porque tiene que saberse qué se hizo mal. ¿Qué hay en la cadena está mal para que realmente no vuelva a pasar? ¿Cuán fácil es que va una mamá, reclama que le restituyan el chico y el juez se lo da? En nuestra justicia es fácil porque no estamos atravesados por la perspectiva de género, que no digo que esté mal ni bien, pero cuando tenemos perspectiva de infancia tiene que priorizarse la perspectiva de infancia y no la de género. La realidad Eso es muy claro en juezas y operadores terapéuticos. Pero no es lo que está los derechos de la pasando. mujer nos parece bien, pero primero los derechos del niño. Pero no es lo que está pasando en la justicia de familia. Este juez le dijo lo mismo que le dijeron a los abuelos de Lucio, al papá de Lucio. ¿Qué? ¿Dónde va a estar mejor que con la madre? Pum, y se lo dio. Y quiero Eso es agregar como algo. algo tallado en piedra. Lo del Exactamente. mama es Y mejor. esto no es verdad. Las personas somos buenas y malas, mujeres o varones, padres o madres, no importa. Andrés. Elemental la realización de cámara Gesell en todos estos menores. En Buenos Aires se hacen, en cuerpo médico forense se hacen, en los lugares más importantes se hacen la entrevista del menor con 3 años, con 4, con 5 años, a solas con una psicóloga, en una modalidad grabada, con presencia del juez, el fiscal, de la defensa del otro lado, para determinar puntualmente qué es lo que pasa en la vida de este chico. ¿Qué verías en la cámara Gesell? Un montón de elementos tipos semiológicos, desde la retracción, del llanto fácil, de la, digamos, la forma de expresarse del menor en ese momento, los dibujos que puede realizar en ese momento respecto a los personajes que forman parte de la familia, la forma como dibuja. Andrés, disculpame Hay que te interrumpa. muchos Además, elementos indiciarios. ¿Perdón? En este caso, el niño expresaba que no quería ir con la madre. O sea, lo expresaba abiertamente. Es decir, que en la Cámara Gesell habría ratificado con mayor precisión y detalle esto. Más claro, echarle agua. Como dijo bien la doctora, una cantidad de elementos tampoco fueron vistos en el camino que podrían haber salvado la vida. Y no es el único caso. En el país pasan y en todos los ámbitos sociales pasan. El punto es detectarlos a tiempo, denunciarlos a tiempo, tomar las medidas judiciales a tiempo y salvar las vidas.
El padre había reclamado, había Bien. denunciado, El padre había... estaba desesperado porque lo crió 3 años, lo tuvo con él, era su compañero de vida del padre. Pero cuando intentó acercarse, ¿qué hizo la madre o la progenitora? Lo mismo que pasó en el caso de Lucio. Le hizo una denuncia y le puso una orden de restricción. Entonces no se ¿Le puso podía una acercar. perimetral? Sí, le puso una ¿Pero perimetral. quién pone esa orden perimetral en base a qué? Yo voy Nada, y pido, quiero una perimetral, que no Es se que me hoy acerquen van y las- lo hoy firman. les pido disculpas porque tal vez no debería decirlo así, pero los chicos me priorizan a mí. Hoy van las progenitoras y dicen, no, porque le tengo un poquito de miedo, porque me miró mal o porque en algún momento me dijo, no me dijo algo que... Y le ponen una perimetral. O sea, casi que las regalan a las perimetrales. Lamentablemente no son evaluadas debidamente, no saben las cuestiones de fondo. Y hasta el 2023 muchos tenían miedo de denunciar. ¿Por qué? Porque si era tu vecino tenías miedo de la represalia, porque tenías que dejar tus datos. Desde que tenemos la ley Lucio, las denuncias pueden ser anónimas, con solo llamar al 911 y las tienen que tomar. Contá lo Sí. que significa la ley Lucio y qué es lo que antes no se hacía y no se podía hacer y a partir de ahora sí. Informemos esto, dale. Bueno, la ley Lucio tiene como prioridad las capacitaciones para todos los que son funcionarios, ya sea judiciales, de medicina, escolares, lo que fuera, de cómo trabajar estos protocolos. Pero lo más importante que tiene es el temor que podemos tener cualquiera de nosotros de hacer una denuncia si escuchamos que el ruido es en el lindero, ¿Qué que el pasa nene si yo llora al lado. escucho en el Bueno, edificio ahora- del departamento al lado ruido, llantos, un nene, una Ahora, nena quejándose? La ley te permite denunciar anónimamente con solo llamar al 911, pero no a nosotros solamente, a la maestra, a la directora si tienen miedo porque tienen miedo a las represalias posteriores o con reserva de identidad. Si no quieres hacerlo al 911 y vas a ir a la fiscalía, la tienen que tomar con reserva de identidad. Jardines y colegios primarios, incluso secundarios, ¿qué están obligados a hacer a partir de la ley Lucio? La denuncia inmediata y tienen responsabilidad por la misma ley Lucio. El que no lo hace, como va a pasar con estas maestras ahora, o directoras, tienen responsabilidad penal por no haberla hecho. Bien, pero además, ¿qué es lo que ven? Si ven marcas, moretones, Lo que el que niño sea. no come, que está raro, Los chicos se conducta rara. expresan de cualquier manera, Bien. que está aislado en el patio, que lo ven triste, que no se relaciona con sus compañeros, cualquier conducta que sea atípica en ese niño que ellos van acompañando en ese crecimiento, la tienen que denunciar. Bueno, esto es así, no es que pueden, ¿eh? Tienen Deben. que denunciarlo. Sí, correcto. Si no, después van a venir las preguntas de por qué no dijeron nada. Es muy positiva la ley Lucio. Sí, es muy Gracias positiva. a ambos. Marcelo, bienvenido, te saludo nuevamente. Marcelo es analista internacional en Clarín hace muchísimos años. Quiero preguntarte sobre este momento en donde iba a haber una tregua o hay una tregua, pero no está claro si va a durar. El estrecho de Hormuz, ¿está abierto, está cerrado? No, el contexto es que la tregua es muy inestable. Sí hay una tregua. La tregua es muy inestable. Se marcó el miércoles cuando Trump retrocede del ultimátum bastante escandaloso. Siempre hay que recordar que Trump tiene mucho ejercicio televisivo y tiene un tono caribeño, digamos, con estas expresiones que asustan un poco cuando dijo que va a borrar una civilización. Él juega mucho eso porque gana mucho título, pero obviamente era imposible llevarlo adelante. 1 hora y media antes retrocede, se pacta un acuerdo que el propio presidente norteamericano sorprendentemente dice: lo vamos a hacer en base a la propuesta de Irán, los 10 puntos de Irán, no los 15 puntos de Estados Unidos, que dice que es una base sólida. Eso llamó mucho la atención. Después hubo que tratar de hacer una corrección. No se sabe bien si Trump sabía lo que decía cuando lo decía, que es bastante típico de él porque se va de boca mucho. Y ahí está la tregua. Lo que pasa es que la tregua, según lo pacta Pakistán vía China, digamos, Pakistán es un satélite chino. China está muy detrás de este acuerdo desde una visión capitalista. Digamos, China no está preocupada por el petróleo, como se dice, sino más preocupada porque un petróleo por encima de $100, 101, 102 dólares, ya te está llevando una contracción de la economía mundial al 0,5%, que es una barbaridad, y un aumento de la inflación global de 1,5 puntos. China apunta a mantener la rueda de acumulación capitalista, digamos. Es un país con un gobierno comunista, pero es un país capitalista, concretamente. Acá hay 2 grandes entidades capitalistas del mundo y China está muy preocupada por esto, porque aparte además ve a Trump muy volátil, muy poco claro,
muy inquietante. De modo que interviene vía Pakistán y después interviene ya directamente China en esta mediación. De ahí nace la tregua. China llama a Irán, que además tiene un predicamento muy grande. Recordemos que China tiene un acuerdo de 400.000 millones de dólares con Irán, una barbaridad, dividido en dos segmentos, 200.000 millones. Y por eso Irán está dentro de los BRICS. China lo mete entre los BRICS, a despecho de cierto enojo de Brasil y lo demás, pero bueno, están los BRICS porque le conviene, digamos. Irán depende mucho de China, de modo que llamado, y ahí está, se acepta la tregua. El problema de la tregua, según la plantea este sector, incluye cesar, al menos por 2 semanas, la ofensiva de Israel en Líbano. Esa ofensiva no cesó. Hoy lo que anunció Israel es que va a haber una negociación, que hace rato el Líbano está pidiendo una negociación con Israel. Bueno, ahora Israel la acepta esa negociación, se va a hacer en Estados Unidos, pero aclara que no va a dejar de bombardear. Y ese es el punto que vos podés ver todos los titulares en este momento que dicen qué va a pasar el sábado, cuando se inician las negociaciones en Islamabad, para ver qué pasa con esta tregua, si es que efectivamente llegamos ahí. Bien. Para Trump, y acá termino, es esencialmente importante que esta tregua no solamente avance, sino que se vuelva un cese real del fuego, porque está muy comprometido Trump. Al revés que Israel, que necesita una guerra más larga, Trump necesita una guerra más corta. La guerra se distorsionó porque además tiene una fragua muy poco prevista, digamos. Trump no escuchó a sus asesores, es público esto, toda su estructura de inteligencia le dijo que no era el momento de hacerlo. Dan Kane, el jefe de Estado Mayor, le dijo que no había que hacerlo, y él dice, bueno, yo escucho mis tripas, y se mandó a esta guerra porque además tenía un problema doméstico muy importante. Como dice Carlos Perellana, no es una guerra netamente imperialista, esto lo digo yo, pero Carlos dice, acá hay mucha cosa personal, de mucha impresión personal en la guerra, y efectivamente esta guerra se hace porque Trump necesitaba mostrar liderazgo. Bien, ahí vuelvo a vos, Nicolás, ¿cómo ves esto? Bueno, el marco general, en general dio todos los datos de cómo fue evolucionando. Yo creo que acá hay el dato de mayor relevancia tiene que ver con 2 cuestiones. En primer lugar, la evaluación previo a finales de febrero al día de hoy, que pasaron 40 días de conflicto más o menos, que fue el conflicto abierto. Si vos mirás eso, vos ves que Irán, todo el poder militar que construyó durante 40 años, en 40 días se vio esfumado. La destrucción de el 80% de esto, digamos, datos que promueve, que publica Estados Unidos, más el material audiovisual que uno vio, fábricas de drones, fábricas de misiles, las lanzaderas de misiles balísticos, toda la flota iraní, que no hace a las embarcaciones pequeñas, pero sí toda la flota grande iraní fue hundida, toda la fuerza iraní fue destruida. Y en ese contexto, en términos operacionales, militares, la supremacía de Estados Unidos y Israel sobre Irán fue total. Ahora, Irán va a lo que se llama guerra simétrica. Va a técnicas de guerra que tienen que ver no solamente con la cuestión informacional, que esto se ve constantemente y nos pasa a todos los que intentamos analizar esto de la información. ¿Cómo evalúas si lo que te están diciendo al minuto es real, es el relato de uno, es el relato del otro, es el relato de Israel, de Estados Unidos, de Irán, de Rusia, de China y demás, que por ahí se hace más complejo esto? Y después toda la cuestión que hace a el conflicto más allá de lo que hace una fuerza armada. Por ejemplo, hoy uno de los problemas que está viendo en el Estrecho de Hormuz es el tema de las minas navales. Una mina naval la podés hacer relativamente fácil con explosivos improvisados y tambores de combustible o pallets para que floten, y vos liberás eso en el Estrecho de Hormuz, más allá de las minas navales militares, ¿no? Liberás eso en el Estrecho de Hormuz, eso se acerca a un buque y vos no sabés si es un pallet flotando en el mar o si es un explosivo que va a hundir un barco. La latente amenaza de eso y los reportes de que durante estos 40 días Irán dejó esas minas navales en el Estrecho de Hormuz hacen de que hoy, para operar en el Estrecho de Hormuz, sí necesites una garantía de seguridad o por parte de Estados Unidos o de parte de Irán, pero que alguien te marque un corredor seguro para que vos podés pasar con un buque millonario y que un seguro te valide poder transitar por ese estrecho. Está ese corredor, ¿eh? Ese corredor existe, el lunes pasaron 22 barcos, uno de ellos, según Lloyds, pagó $2 millones, que más o menos el cálculo que están pagando todos. Claro, exactamente. Entonces ahí se vale. El peaje vale 2 millones. 2 millones de dólares, hay 800 barcos esperando, multiplica, te sale un lindo número. Claro, y ahí se va a esa complejidad, ¿no? Porque en el acuerdo donde Trump tiene, yo creo que Estados Unidos, tanto narrativamente como en lo operacional, tiene 2 objetivos muy marcadamente claros. Uno quizá más narrativo, que es el tema del armamento nuclear, que para el común, digamos, de la sociedad y el 99,999% de la gente, nunca vamos a saber realmente si Irán en el fondo de las montañas tiene o no tiene
centrifugadoras intentando enriquecer uranio para armamento nuclear, es una realidad eso, podés saber lo que te reportan y lo que filtran la inteligencia estadounidense, israelí, china, iraní, de lo que tienen o no tienen, que ese es por un lado una de las cuestiones. Estados Unidos dijo, nosotros tuvimos que destruir todo el armamento convencional, o sea, no químico, biológico y nuclear, de Irán, para garantizar de que ellos no sigan intentando buscar el arma nuclear. Y por otro lado, la liberación del estrecho de Hormuz, que es el tema más candente por el precio del combustible. ¿Puedo hacer Bien, un comentario? todo lo que comentario tiene que ser 8 palabras y 3/4. Máximo tengo que ir a corte. Palabras. El problema de esta guerra es que Irán gana su parte si sobrevive, y esto lo está logrando. Este es el problema. Digo, ya sabemos lo que es Irán, pero está logrando sobrevivir por los errores de Estados Unidos. Destruyó mucho, pero el viernes le voltearon 2 aviones y otros Tenía que 2 en ganar el por rescate nocaut piloto. y si gana por puntos celebra Irán como si hubiera ganado. Bien. Sí. Sí, un solo dato. Hay una consejera de la Brookings Institution que dijo algo muy sensato. Lo dijo ayer. Ella dice que esta es una guerra que necesita tener una tregua larga porque hay una posibilidad de mutua destrucción asegurada entre Irán chiquito y Estados Unidos grande. ¿Por qué? Porque sucede que el estrangulamiento de Hormuz le produce a Estados Unidos un gran problema en un año electoral. Es posible que esto lo lleve a una gran derrota. Un segundito. Pero la destrucción chicos, si es un segundito, es más fácil poner de acuerdo Irán y Estados Unidos. Mirá que el autoritarismo hermoso. Corte. ¿Viste el grupo que nos tocó? Jordania pega más patadas que la de la vieja. Tengo el diagnóstico. Ansiedad mundialista. En Naldo tenemos de todo para superar la ansiedad mundialista. Muchachos, ¿una de estas tienen? La tengo desde el 78. 3 estrellas tiene. ¡Aló! ¡Aló! Hola. Sí. Ah, ¿Venían o no venían por el Lila. agua? ¿Venían o no venían por el agua? ¿Está? ¿Me siguen o solo me sigue la CID en este país? No, te Imbéciles. seguimos. ¿Cómo estás, Lilita? Lo dije por primera vez en 1992, Diego. Yo estoy muy bien, estoy tranquila, estoy chochísima. Vienen por el agua, vienen por los metales preciosos. El único periodista que llevó siempre esta gente fue Gonzalo Bonadeo, que una vez me dijo, vienen por el bronce, vienen por la plata y vienen por el oro. Muy El bien, resto sí. Muy bien, muy bien. se la pasaba mirando chicas en lo de Tinelli y haciendo bromas con los mobileros SQC. ¿Está? ¿Me siguen? Por supuesto. Anoche Ay, rifaron la patria. Mercaderes inmundos, como bien dijo Maxi Ferraro, que ya... Ay, lo adoro. A ese sí que lo adoro, de verdad. Tiene la teatralidad Me encantaría justa. que haga una telenovela con Andrea del Boca ahora que salió Gran Hermano. Sí. Ay, lo Está adoro. ya casi, ¿eh? Sí, ya está. ¿Dónde? No, ¿Está? para el Ay, telenovela. hablo ¿o con no? el psicólogo. ¿Hablo con el psicólogo? Sí, claro. Sí, ¿Con quién y si la pensabas madre que hablaba, es tan Lila? importante, ¿por qué matamos a la Pachamama? Está bien. Claro. ¿Me siguen el hilo o ya solo tienen Es un problemas de matricidio. lectoescritura como tenía Aníbal Fernández? ¿Se acuerdan que decía Sí. que yo no tenía los patitos en fila? Sí, decía Me la denunció. doctora Carrió no tiene los patitos. ¿Cómo Me hablaba? No denunció. me acuerdo cómo hablaba, pero decía así, no tiene los patitos. No, la doctora no tiene los patitos en fila. Ahí se decía así. Me denunció. Debido, yo tenía listo el camisón para ir presa y fíjense dónde están ellos ahora y dónde estoy yo. Yo Es estoy cierto. radiante. Sí, ahí está. Dios ordena, Dios ordena. Sí. Qué cosa, ¿no? Ahora voy a estar al lado de Dolores Fonsi y de los actores, ¿no? Que piden por
por el agua limpia y por la naturaleza. De golpe nos ordenamos todo, capaz que voy a la próxima entrega de los premios Goya. Y si No, te premio llama Magoya, Pichetto ¿cómo es? para el Gran Sí. Frente Ahí me gusta. Nacional anti Milei, porque Pichetto va tocando todos los timbres, está trabajando. ¿Sí está trabajando? Mira vos, milagro, está trabajando. Hay timbrazo. ¿Está trabajando dónde? ¿Que en la privada? No creo. No, bueno, pero no está creo. tratando de unir al Ay, con el peronismo. chiquitín Kicillof y con el teñido Melconian también, ¿no? Y con el ecuatoriano, con Durán Barba. Sí. Ay, vamos a estar todos. Sí, muy interesante. Pero está bien, la coalición cívica ahora está haciendo las denuncias, todo. Muy bien, Lilita. Sí, ahora me voy a poner de novio con un señor de 90 años, que es el último afiliado que queda a la coalición cívica, y ahí, mira, Está muy bien. vamos a hacer todas las denuncias. Bien. Hay tanda, me dice acá Anselmi, Ahí por la está- cucaracha. Anselmi está... Ay, es- tanda. Está nervioso. Ay, Magneto quiere vender. Ay, mira. está bien. Sí, Te mando después un me beso. llaman a mí para indignarse. Ay, es muy grave, doctora. Bueno. Vayan con Dios. Chao, Lilita, te queremos mucho. Chao. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y ahora Jessica Bossi. Hasta mañana.